Hola, bienvenidos y bienvenidas al módulo 1 del MOOC de Cooperativas de Vivienda en cesión de uso, viviendas colaborativas. A lo largo de este módulo os voy a explicar qué es una vivienda colaborativa, cuáles son sus características, cómo son y cuál es la perspectiva a nivel español, los modelos a nivel internacional, os hablaré de la vivienda colaborativa intergeneracional senior y junior y cuáles son los beneficios de este modelo habitacional. Comenzamos pues con la unidad 1 de este primer módulo de este MOOC. En esta unidad acometeremos el concepto, las tipologías y modalidades, la situación actual en España y la perspectiva internacional. Si pudiéramos comenzar con una cita, diríamos que una vivienda colaborativa sería vivir juntos, pero por tu cuenta. ¿Qué es una vivienda colaborativa? Este concepto viene de un neologismo compuesto por collaborative y housing. Es un sistema residencial en el que se combinan espacios de viviendas de uso privado y zonas colaborativas de uso compartido. A nivel internacional, el concepto de vivienda colaborativa se le llama cohousing. Es un modelo de vivienda comunitaria que permite a los propietarios disponer de una área privada, lo que es la vivienda, y además ser complementada por unas zonas comunitarias donde las personas participan en espacios comunes que son diseñados por ellos mismos. Se basa en estructuras organizativas de colaboración de sus habitantes mediante procesos de autopromoción y autogestión. Los mecanismos de apoyo mutuo son la solidaridad, la reciprocidad formal e informal y la voluntad de transformación de su entorno. Hay tipos de viviendas colaborativas y en función del criterio que utilicemos podemos encontrar viviendas colaborativas urbanas o rurales. Atendiendo al colectivo que la crea y que vive en ella, podemos hablar de la modalidad senior para personas mayores, intergeneracional, donde se combinan colectivos jóvenes con personas mayores, para mujeres, para colectivos con discapacidad, LGTBI+, de economía del bien común o eco-cohousing, que son aquellas viviendas colaborativas que tienen inspirada y como único objetivo es practicar la sostenibilidad de manera absoluta. Atendiendo al régimen económico, hay cohousings con economía compartida, donde los recursos energéticos, el agua o los IMPOs son de uso común y por lo tanto compartidos igualmente por todos. Pero también hay cohousings donde solo se comparten unos servicios mínimos, que pueden ser, por ejemplo, lo básico, lavandería o almacenamiento. También tenemos el cohousing, donde cada usuario decide el tipo de cuota a satisfacer en función del uso que vaya a hacer de esos espacios comunes. Atendiendo al sistema de gobernanza y organización, tenemos desde los sistemas más básicos como estructuras complejas donde se integran mecanismos de resolución de conflictos, trabajo en valores, roles grupales y compartidos y también aprendizajes sobre democracia interna. Según el régimen de propiedad del edificio o del suelo donde se ubican o donde se construyen las viviendas colaborativas, en primer lugar podemos hablar de que la propiedad del suelo o la infraestructura sea de carácter público o privado. La entidad pública o la privada alquilan o ceden el uso a la comunidad de vivienda colaborativa, con derechos que son el uso y obligaciones en los pagos como cuotas o alquiler. Se cede el uso y es la propia comunidad la que funciona como entidad autónoma. El objetivo de una empresa privada que fomentaría o que crearía las viviendas colaborativas sería el ánimo de lucro. Pero si es una entidad pública, como lo que buscaría es el interés general, hablaríamos de objetivos como promocionar posibilidades de vivienda para determinados colectivos, movilizar inmuebles o suelos ociosos, rentabilizar espacios urbanos o impulsar la actividad social y económica en zonas rurales vaciadas. Cuando la propiedad de la vivienda colaborativa es la propia persona jurídica que crea, es decir, el colectivo interesado,
que puede ser tanto una comunidad de propietarios como una asociación, una comunidad de bienes, pero principalmente se trata de cooperativas. En este caso, el coste del suelo y la edificación es sufragado prácticamente con los propios fondos de la cooperativa. Se trata de aportaciones del capital de los socios que son complementados con recursos ajenos vía préstamo, como con garantía hipotecaria bajo la modalidad de préstamo al promotor. Atendiendo a la forma jurídica que promueve la idea, la desarrolla y la lleva a la práctica, podemos hablar de formas societarias clásicas, como son las sociedades limitadas, fundamentalmente, las sociedades civiles, las comunidades de bienes, pero fundamentalmente se trata de cooperativas, cooperativas de vivienda, de consumidores y usuarios, cooperativas polivalentes y no lucrativas. Dentro de las cooperativas de vivienda destacan las viviendas cooperativas en cesión de uso. En el ámbito del consumo, si hablamos de que la vivienda colaborativa es para un colectivo senior, se consumirían servicios sanitarios, servicios asistenciales o servicios sociales, culturales, lúdicos o deportivos. En el ámbito intergeneracional había otros mecanismos de consumo vinculados a la edificación, como la generación de suministros, la electricidad, el autoconsumo, vinculados a la vida familiar, como el consumo de productos alimenticios y del hogar o de los cuidados a las personas dependientes o a menores. ¿Cuál es el estado de la cuestión de la vivienda colaborativa en España y sus perspectivas? La vivienda colaborativa en España aparece sobre los años 2000 con la cooperativa de personas mayores llamada Residencial Santa Clara, creada en un barrio de Málaga por una parroquia. La vivienda colaborativa ha sido inicialmente creada a través de colectivos seniors, destacando Servimayor en Los Ardevera de Cáceres, La Muralleta en Santa Oliva de Tarragona, Promofruturo en Valladolid y Travensol en Torremocha del Jarama en Madrid. En el año 2015 la vivienda colaborativa se abrió a otro tipo de colectivos con diversidad funcional, LGTBI, intergeneracional, destacando Convivir en Horcajo de Santiago, Cuenca, Soldolado en Zalea, Málaga, Ameche en Vizcaya. En el año 2018 se creó La Borda, que se trata de una promoción autoorganizada de 28 viviendas en cesión de uso. Hay que destacar que es el caso de la Comunidad Catalana, donde se han hecho mayores avances en el ámbito de la vivienda colaborativa y en los años entre 2016 y 2024 se han creado aproximadamente unas 1000 viviendas colaborativas. En la actualidad existen 179 proyectos en marcha por toda la geografía española, de los que 40 ya están habitados y 59 con suelo disponible o el edificio en construcción. Muchos son para personas mayores, generalmente de 55 años en adelante, que buscan un envejecimiento activo y saludable y un espacio para convivir en autonomía. En concreto, existen 12 proyectos senior funcionando y unos 20 se hallan en desarrollo. Destacamos Entre Cantos, en Madrid, que son 35 apartamentos para personas entre 50 y 70 años con buena salud física y cognitiva, que son de iniciativa privada, que se han creado a través de acumular capital sobre las viviendas con una inversión de 260.000 euros por socio. Valden 21, en San Feliu de Guíxols, en Girona, con 31 viviendas privativas y adaptadas para personas mayores, en régimen de uso entre 37 y 56 metros, con amplia dotación de espacios colectivos de más de 800 metros cuadrados. Destacamos también Avante Jubilar, en Sevilla, creada con el apoyo de la Asociación Jubilares, que está en fase de construcción. Finca Jubilar, en Villarrosita, Torrelodones, Madrid, que conforma 29 viviendas, todas accesibles y sostenibles. Tejiendo Vida, en Valladolid, que debe construir 30 apartamentos. O Asuntaxe, que es el primer cohousing de Asturias, creado en el 2014 para todo tipo de personas entre 0 y 70 años, es decir, intergeneracional, con 30 viviendas y 1000 metros de zonas comunes que están aún en obras, con un coste de 165.000 euros por vivienda. La vivienda colaborativa en España toma dos modelos. Por un lado están los proyectos que tienen un acceso vía pago del 20% del capital. Este capital oscila entre 5.000 y 40.000 euros. Más o menos si existen ayudas públicas. El 80% es financiado por la cooperativa, con un canon mensual adicional por socio, por el uso de la vivienda y por los espacios comunes.
Se trataría de un modelo similar al alquiler, con un coste de entre 300 y 700 euros al mes. El coste global sería inferior al precio de mercado entre un 15 y un 20%. Y luego están los cohousing privados. Los primeros, el primer tipo pueden ser que acumulen todo o gran parte del capital al principio y el socio de aportar el coste total de la vivienda, incluido el precio del suelo. Estas cuotas de acceso oscilan entre 100.000 y 300.000 euros. Las mensualidades son un poco más altas que las anteriores, entre 900 y 1.500 euros, tratándose en este caso de un modelo similar a la compra, con la particularidad que en el caso de abandono el monto a devolver por las personas que han creado el cohousing es superior. Y luego también hay cohousings privados que no acumulan capital, como es el caso de Can 70 o Solterra en Cataluña o en Pamplona Exequide. ¿Cuál es la perspectiva internacional de las viviendas colaborativas? Podemos identificar una serie de modelos internacionales. El primero fueron los modelos escandinavos, cuya base es la cooperativa, la copropiedad y el derecho al uso. Existe el modelo alemán, basado en la cooperativa de viviendas, la gestión democrática, fundamentalmente ubicados en zonas urbanas parecidos a los modelos escandinavos, y el 20% de los cuales son viviendas de 1 o 2 pisos, pisos compartidos, comunas en zonas rurales. También tenemos el modelo de los Países Bajos, de Holanda. Se trata de viviendas compartidas, de 5 u 8 viviendas, con un espacio común propio. En este caso hay un menor grado de compartir o posibilidad de compartir los espacios y la participación a nivel de vida comunal. En Quebec, en Canadá, es la empresa cooperativa la que se crea para generar los cohousing. Cooperativas con vocación de permanencia. La propiedad de la casa es de la cooperativa, no de los miembros que no pueden aportar capital ni pueden detentar la propiedad. Se trata de cohousing sin ánimo de lucro y con carácter mixto. A nivel de ultramar también tenemos el modelo uruguayo, donde tenemos 2 tipos de modelos o de viviendas colaborativas: las cooperativas de vivienda de usuarios de ayuda mutua y las cooperativas de vivienda de usuarios de ahorro previo, en las que en ambos casos se requiere a los socios una aportación inicial de capital que supone aproximadamente el 15% del coste global. Y por último encontramos el modelo austriaco. En este caso digamos que las viviendas tienen una fuerte estructura, medios y apoyo financiero público, y además las empresas del sector privado son entidades que promocionan la vivienda social y asequible desde el ámbito de cooperativas de viviendas. Muchas gracias por vuestra atención.